Lozano y de nuevo para compartir con ustedes la lección 19 que dice así: no soy el único que experimenta los efectos de mi pensamiento. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Y hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Entonces, bueno, acá me gustaría hacer un comentario que desde la ciencia, el otro día estaba escuchando de los campos mórficos. ¿Qué significa esto? Habrán escuchado del centésimo mono. ¿Qué significa? Se ha descubierto que en un determinado lugar geográfico del mundo, los monos antes comían las bananas con la cáscara. Pasado un tiempo, un mono iba aprendiendo que si sacaba la cáscara podía comer la banana sin cáscara. Entonces así lo hizo otro mono, y cuando llegó al número 100, los monos ya todos los demás monos estaban pelando la banana para comerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo vamos, más allá de que desde la humanidad hay una evolución, obviamente, el ser de hace 1000 años atrás no es el mismo ser humano que existe ahora, y eso tiene que ver con la evolución. En esa evolución, ¿cómo fuimos aprendiendo? Bueno, los científicos demuestran que de esta manera, que cuando ya se dice que es una masa crítica, ¿no? Cuando ya determinada cantidad de monos hicieron una determinada actitud, ya se toma como un hábito. Y eso después se vio que monos que no habían tenido ningún tipo de contacto con esos que ya habían aprendido a pelar la banana, no, que vivían en un lugar diametralmente opuesto de estos primeros, también estaban haciendo lo mismo. Entonces, la manera de darse cuenta que esa información fue transmitida a los otros monos fue por este campo mórfico, que sería para nosotros la mente. ¿Por qué? Porque estamos conectados con todos. Y acá me gustaría aclarar algo que muchas veces decimos, no sé, Da Vinci, que es ser excepcional, o Beethoven, cómo podía hacer esa música que estaba avanzado, o sea, era una música para ser escuchada ahora, no con su propia gente, con los que eran eran contemporáneos con él, ¿verdad? Porque de hecho, cuando exponía su música, la gente no lo podía escuchar. ¿Por qué? Porque estaba totalmente inspirado a pensamientos que tenían que ver con otro grado de conciencia. Entonces, cuando hago así, ¿por qué me tiento a hacer así? Porque esto es lo que estamos haciendo con el curso. O sea, antes del curso nosotros lo que estábamos como una especie de caja de zapatos con pensamientos que pensábamos que eran privados, y quizás esto al principio, como dice acá, nos da un poco dice, como una invasión de la vida íntima. Dice, rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Bueno, acá lo que estamos desmitificando que no tenemos vida íntima, porque realmente cuando vivimos desde estos pensamientos ilusorios, nuestra vida se convierte en un sueño, y para que sea realidad es donde tenemos que ir cambiando y obrando milagros con la corrección de esos pensamientos. Pero bueno, volviendo a lo que estaba explicando, de que nosotros en este sentido de separación, y que hicimos de esta figura, esta Marisa, una personalidad, una profesión, un estilo de vida, estuve siempre manejándome con mis pensamientos privados, donde yo tenía ya un catálogo de pensamientos de cómo enjuiciar cada situación de mi vida, con el prisma de separación del que yo decidí experimentar, ¿verdad? Entonces, cuando a medida que vamos viendo esos pensamientos limitantes y vámonos abriendo a un estado de mayor conciencia, tenemos la capacidad de poder colapsar, que nuestro cerebro hace de antena para colapsar con pensamientos más avanzados. Esos pensamientos
Cuando se descubrió la penicilina ya existía. Lo que pasa que había que concordar ese sistema de pensamientos, o sea, teníamos que, la persona que la descubre tenía que tener un espacio mental donde ese pensamiento podía caber, ¿sí? Bueno, y esto es exactamente lo mismo. Lo mismo pasó con la esfericidad de la Tierra, ¿no? Antes del 1400, en el 1000, todos pensaban que la Tierra era plana. Bien, entonces ahí no podía caber el pensamiento de esfericidad. Si alguien venía a decir la Tierra es esférica, debe decir, no, de ninguna manera. De ahora es esférica, ¿verdad? Entonces ven que no es real, ¿eres plana o es esférica? Y ahora ya hay un tercer movimiento que vuelve a decir que la Tierra es plana. Entonces nos estamos rigiendo nuestra vida con conceptos que ni la ciencia determina que son reales. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, cuando éramos chicos, no hay que comer manteca porque tiene mucha grasa y ahora sí porque necesitamos grasas en el cuerpo? Entonces hay alimentos que antes eran buenos, después no, y ahora se vuelven a retomar, porque la ciencia va y viene. Y bueno, pero volviendo esto más allá de lo que es real y irreal, hoy tenemos otro propósito, ver que estamos unidos en la mente, que en la mente existen la infinita cantidad, infinitos pensamientos, infinitos pensamientos. Si queremos realmente colapsar con pensamientos más elevados de los que habitualmente estábamos acostumbrados a usar, tenemos que soltar lo viejo para que entre lo nuevo. Y lo nuevo podemos experimentarnos como seres totalmente, porque lo que hizo Beethoven, lo que hizo, es gente que se dejaba atravesar por la información, se dejaba atravesar por esos pensamientos que escapan a toda mente humana. Son pensamientos que pensamos con Dios usando la mente total. ¿Por qué seguir esclavizados a usar el 1 ni el 1? No usamos el nada por ciento cuando podemos usar el todo. Y esta es la grandeza de lo que se nos está enseñando. Este conocimiento que vale tanto, porque no solamente nos está diciendo que los pensamientos que sosteníamos como un hecho no son reales y que si soltamos esos pensamientos podemos acceder a pensamientos que jamás, ni en los mejores de los sueños, los podríamos haber pensado. Y no por hacer una transformación, y no, vuelvo a decir, y esto me gusta separar mucho, porque también he transcurrido por muchos caminos donde eran totalmente duales porque son callejones sin salida. ¿Qué significa esto? Que me sentía bien, obviamente, en respirar mejor, en ver que, no sé, en la bioneuroemoción, que este síntoma tenía que ver con mi abuela, pero ¿y después qué hacía con eso? O sea, ese es el mensaje. ¿Y qué hago con la dualidad? ¿Tener más dualidad? ¿Tener más dudas sobre lo que me estaba pasando? Y no ir a la raíz de la cuestión y darme cuenta que no hay una abuela, no hay una madre, no hay culpas, no hay que todos somos inocentes y que simplemente es una historia que nos contamos. Pero bueno, no me quiero ir de la lección de hoy que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no nos pertenecen, los pensamientos están en el todo y para que yo me pueda conectar desde el todo, tengo que soltar los pensamientos privados. De a poquito, vayamos despacito, esto es mucha información, siempre es la misma, pero como que va entrando cada vez más y nos vamos viendo todo aquello que no quisimos ver. Entonces, vamos despacio, que sea un camino de amorosidad, ya ir oliendo de que el trasfondo de todo esto lo único que hay es inocencia, paz, amor, y que vamos con un objetivo trazado, con un propósito claro. ¿Cuál es mi único propósito? Ver lo real. Cada vez que ustedes hagan los ejercicios, siempre, si no tenemos un objetivo claro, nuestra mente va a ir con los pensamientos del pasado al futuro. Porque ayer hablábamos, o antes de ayer, de las imágenes que nos venían del pasado, pero también tenemos imágenes del futuro. Miedo a quedarme sola, miedo a la enfermedad, miedo, miedo. Entonces, son imágenes que sigo perpetuando. Pero si yo tengo un propósito fijo de estar en este instante presente,
que me uno con el sentir. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Que no significa que esté sintiendo, ya estoy en el amor y la dicha. No, no, ¿qué siento ahora? Y estoy mal porque me peleé con mi pareja. Bueno, me quedo en sentir y lo miro para ver y hacer toda esta reconstrucción de ¿es real, no es real? ¿Qué estoy sintiendo? Este sentimiento ya creo que lo experimenté en otras ocasiones. O sea, esto es un común denominador, es el tronco raíz. Lo retiro, ¿para qué? Para pensar con la mente de Dios y experimentar la dicha y la paz. ¿Sí? Este es el camino, pero el propósito sea claro, porque si no voy a estar pasado, futuro, como un péndulo, sin permitirme experimentar y ver qué pensamiento estoy sosteniendo. Pero hoy, más que nada, pensemos en que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque somos una sola mente. Bien, de a poquito, lo que puedan haber entendido y lo que no recuerden, no hay que entender todo, simplemente hacer la práctica. Bueno, les deseo que tengan un día hermoso y nos vemos mañana. Muchas gracias.